Hola a todos, cordial saludo. Quiero agradecerles el tiempo que le van a dedicar a este momento que vamos a compartir de un tema muy importante que es, creo yo, en el momento en el que estamos pasando por la patología del COVID, pues mucha gente ha quedado en su casa, mucha gente anda haciendo cosas que no hacía antes y hemos tenido pues, una consulta bastante numerosa de pacientes con dolor de espalda. Entonces creo que es el momento de aprovechar para que sepamos un poco de lo que es la patología del dolor de espalda. Interesante porque tengo muchos años de ser neurocirujano y además soy especialista en cirugía de columna. Y por mi experiencia he visto que la mayoría de los pacientes que consultan, pues es una patología que tiene un manejo más que todo de tipo conservador, que no requiere tratamiento quirúrgico, muy importante, porque la cantidad de pacientes que veo, yo veo muchos pacientes al año, y mi experiencia de muchos años he visto 1.000, 3.000, 5.000 pacientes de dolor de espalda, y para eso he visto que solo un porcentaje muy mínimo de pacientes que vienen por dolor de espalda requieren cirugía, solo un porcentaje del 3%. Es decir, que 97% de los pacientes el manejo es de tipo médico, es decir, el manejo es de tipo de tratamiento con otras cosas, con otras modalidades terapéuticas que no requieren un tratamiento quirúrgico. Entonces quiere decir que es un tema de actualidad, como hay tanta información, tanta desinformación con respecto a este tema, yo creo que lo interesante es que pongamos algunas pautas de conocimiento para que ustedes tampoco se dejen engañar. Y tal vez otra cosa interesante es que puedan ustedes tal vez entender cuándo deben consultar a un doctor, cuándo deben consultar a un especialista, cuándo deben ir al fisioterapeuta. Y es interesante este tema porque al final vamos a comprender cuál es la diferencia entre el dolor de espalda y el dolor de una hernia de disco, por ejemplo, la lumbociática, que es muy interesante porque es una patología que sí requiere cirugía en la mayoría de los casos. Pero vamos a hablar del dolor de espalda, que es una patología que tiene tratamiento, que tiene manejo, sin que requiramos ir a una sala de operaciones. Entonces creo que es importante que empecemos a entender cómo es el manejo del lumbar. Entonces le agradezco mucho, en realidad, el tiempo, la dedicación, de ustedes sacar su tiempo de hacer algo más específico y dedicar a esto. Entonces vamos a empezar a hablar de esto. Entonces, cuando empezamos a hablar del dolor de espalda, tenemos que definir lo que es algo que nos está llamando la atención en el cuerpo. Es algún estímulo nocivo que tiene un disconfort, que nos causa una alteración en las áreas que tienen que ver con la columna, con la espalda, con los músculos, con las articulaciones. Eso lo vamos a ver a través de la charla, pero es importante que entendamos que el dolor de espalda siempre es un síntoma que nos produce mucho disconfort, que nos produce mucha alteración y mucha discapacidad. Y en este caso estamos tratando de manejar el dolor de espalda como una patología que requiere no tratamiento quirúrgico. Entonces, ese es el tema de hoy. Por definición, el dolor de espalda, pues decimos que es un dolor localizado a través de donde va la columna, de arriba, abajo, de la parte cervical hasta la parte sacra, porque esta estructura de huesos está protegida, está rodeada por gran cantidad de músculos, ligamentos y tendones. Entonces, los dolores localizados allí se llaman dolor de espalda, donde tenemos toda la columna implicada. Pero además, a veces los dolores no solamente se originan de la estructura de la columna y de la parte muscular y articulaciones de la columna. Hay dolores originados, por ejemplo, de la estructura de los elementos viscerales, de los órganos de las vísceras, como cuáles, como el páncreas, como el colon, tiene que ver con el útero, con los ovarios. Son dolores que se refieren a la espalda y a veces se llaman dolores irradiados y producen este tipo de molestias y nos incapacitan. Recordemos que este es un dolor que siempre produce discapacidad y vamos a ver a través de la charla qué es lo que pasa cuando entendemos bien el dolor de espalda y por qué es que se nos pasa eso. Y además, pues recordemos que los síntomas, como dice ahí, los síntomas es siempre cuando el paciente refiere que le molesta. Y los signos es cuando el doctor lo examina y encuentra, por ejemplo, una inflamación, un hematoma, un edema, una deformidad. Eso se llama signos. Los síntomas es lo que usted siempre, el paciente o ustedes expresan al paciente, dolor, me duele en tal lado. Eso es un síntoma que es muy modificable y que dependiendo de la intensidad de cómo seamos capaces de soportar el dolor, entonces vamos a tener un intenso dolor o poco dolor o mucho dolor.
Hablemos un poquitico de esta columna porque vale la pena que entendamos. Es un problema de salud pública mundial. Quiere decir que la mayoría de las personas que tienen dolor de espalda, todos, por lo menos la mayoría de los que están aquí en el chat hoy, los que me están escuchando, pero además a nivel mundial se ha considerado que el dolor de espalda es la tercera causa de consulta médica. ¿Qué quiere decir? Que después de los resfriados y la gripa y después de la cefalea, casi que estamos en pelea con lo que es la parte ginecológica y la que tiene que ver con pediatría, estamos en la tercera causa de consulta médica. Es decir, que nos ocupa muchísimo a los médicos, a la gente que trabaja en salud, la parte del dolor lumbar. Además, siempre pensamos que es una causa grande de ausentismo laboral. La gente que tiene dolor lumbar, que tiene dolor dorsal o que tiene dolor cervical, la gente falta mucho al trabajo. ¿Por qué falta? Porque se discapacita, porque en realidad esta enfermedad produce una debilidad, un dolor que discapacita a la persona, que lo limita a que se desplace. Cuando hablemos de la parte muscular vamos a entender un poquito más de eso, pero vemos que es la tercera causa del ausentismo laboral en el mundo. Además, cada vez que alguien tiene un dolor lumbar o dolor dorsal o cervical, siempre vemos que es el costo económico y social que tiene el paciente. A veces cuando hay instituciones de salud como en Costa Rica, que tienen un sistema de salud integral, universal, pues la gente, a todo el mundo se atiende ahí. Y resulta que el costo no lo vemos tanto, pero cuando usted va a la parte privada en otros países que tiene la gente que subsidiarse el costo de la atención, el costo de los medicamentos, el costo de una cirugía, el costo es altísimo. Y entonces es un gasto que si sumamos en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, donde hay 130 millones de personas, pues el costo es elevadísimo de la atención de esos pacientes y vemos que es la tercera causa de consulta médica. Además, recordemos que siempre que estamos enfermos, siempre afectamos a alguien del entorno familiar porque dependemos, porque no nos podemos levantar por el dolor, no podemos caminar, no podemos hacer nuestras necesidades, no podemos conseguir comida, no podemos tratar de hacer nuestras cosas independientemente, requerimos el apoyo del entorno familiar. Entonces siempre estamos utilizando a personas que están a nuestro alrededor para que nos ayuden a resolver esta situación dolorosa. Además, pues el daño emocional que tiene cada persona. Además, cuando tenemos dolor lumbar o dolor dorsal o cervical, casi siempre nosotros nos deprimimos, nos sentimos mal, no nos sentimos bien, porque no estamos haciendo las actividades que realizamos normalmente. Y entonces para eso vemos que siempre la parte emotiva para nosotros es muy importante. Entonces vale la pena entender lo que debemos tratar de entender esto para ser capaz de manejarlo de una manera un poco diferente. Y quiero que entiendan que siempre en la parte que tiene que ver con el dolor de la columna vertebral, siempre los hombres son afectados más que las mujeres en proporción 2 o 3 a 1, siempre es mucho más abundante las afectaciones de los hombres. ¿Por qué será? Porque los hombres tenemos la capacidad de tener músculos más fuertes que las mujeres, nuestros trabajos casi siempre son trabajos que requieren esfuerzo físico, las mujeres son más pensantes, más capacitadas en la parte cognitiva, nosotros tenemos más capacidad en la parte física y entonces por eso, como la columna tiene que ver mucho con el esfuerzo físico de la persona, como veremos más adelante, entendemos que la mayoría de la gente que se afecta son hombres. Hablemos un poquitico de la anatomía, porque esto es una charla de 30 minutos y vamos a tratar de hacerla lo más rápido que podamos, ojalá dándole un mensaje al final que es lo que me interesa. La anatomía, recordemos que esta es una estructura milenaria y tal vez lo más importante es que nos diferenciamos entre ser vertebrados y no vertebrados. Esto tiene millones de años. Los que somos vertebrados tenemos estructura ósea, estructura esquelética, estructura de la columna, y eso cambió la evolución de la gente, del ser humano. Y en este caso, la columna tiene gran cantidad de articulaciones pequeñas que son las que nos permiten movilizarnos en los movimientos muy finos o menores. Cuando ya tenemos que desplazarnos, utilizamos las extremidades, pero si no, esos movimientos que tenemos, por ejemplo, al levantarnos de la silla, al levantarnos de la cama, al rotar hacia los lados la cabeza, al inclinarnos a recoger algo, esos movimientos que los hacemos a todo momento, los hacemos con las articulaciones pequeñas que contienen la columna, que se llaman las facetas articulares. Además, tenemos gran cantidad de ligamentos, 220 ligamentos, la columna no está suelta, ni tampoco los músculos están sueltos, están unidos a la columna para darle movilidad,
pero la columna está soportada, agarrada con los ligamentos, que son muchos. Además tenemos más o menos 23 discos, 22, 23 discos en la columna. Tenemos 29, 30, 31 vértebras que están todas funcionando aerodinámicamente. Entonces es muy importante porque la mecánica de esto está funcionando bien de acuerdo a la, así como funciona bien la columna, funciona también muy bien los músculos. Y entonces el paciente, si tiene una buena actividad muscular, una buena dinámica muscular y una buena salud de la columna, pues va a tener mucha capacidad para realizar todos estos movimientos sin ningún problema. 120 músculos, quiere decir que estamos forrados en músculos, porque la columna es el eje dinámico del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la columna es, como su nombre lo dice, es la única columna que tiene movimiento, pero además tiene el soporte de toda la musculatura, se soporta sobre la columna, entonces es como el eje dinámico que tenemos. Además, sabemos que tiene la longitud de la médula espinal, es muy importante. Cuando hablemos de la médula espinal, un poquitico más adelante, vamos a entender que la médula espinal va dentro de la columna vertebral. Y entonces, esa estructura tan frágil, tan débil, tan limitada, requiere de alguien fuerte que la contenga, pero que la proteja, y la protege exactamente la columna vertebral. Por eso vemos que la columna, la longitud de la médula espinal es más o menos 43 a 45 centímetros de longitud, va en el interior por el agujero vertebral o conducto vertebral, pero en una columna que mide entre 70 y 75 centímetros, eso depende de la altura de cada persona, pero más o menos en promedio mide 70 a 75 centímetros. Y es importantísimo que entendamos que la médula espinal no tendría una función en su evolución si no tendría esta columna que la protegiera para realizar sus actividades, sus funciones, que es el centro especial del sistema nervioso central. Además, dentro de las funciones que tenemos, además de la protección, es soporte para el cuerpo, para la movilidad, para los músculos. Se inserta la mayoría en la columna vertebral, dando apoyo, soporte o palanca al resto de movimientos. Además, tiene que ver con la función respiratoria, con la función visceral, con todos los movimientos activos que realiza el cuerpo. Creo que es muy importante entender esto. Vamos a tratar de modificar un poquitico, diciendo que la columna vertebral se llama columna vertebral porque es una columna que está formada por vértebras, que está formada por discos, por ligamentos. Pero además la mencionamos porque tenemos áreas, como la parte que está en el cuello se llama la columna cervical. A mucha gente pregunta, sí, no me duele mucho el cuello, me duele la nuca, es en la región cervical. Si tenemos la región que sigue, que es la que está en el tórax, se llama la columna torácica dorsal. La que está a nivel inferior es la columna lumbar, y la que sigue abajo, después de la columna lumbar, casi terminal, es la columna sacra. Entonces tenemos 4 regiones importantes, pero sobre todo tenemos que hablar un poquitico de que la estructura de la columna tiene dolor de acuerdo, nombramos el dolor de acuerdo al área. Si tenemos dolor a nivel de la espalda baja, que se irradia las piernas, que se irradia los dedos de los pies, en forma de descarga eléctrica o corrientazo o quemazón, eso se llama una lumbociática y tiene que ver con la región lumbar. Si hablamos del dolor en los brazos, irradiado de los brazos, de tipo también descarga o quemante o ardoroso, que se va desde el cuello, hombro, hasta la parte de los dedos distal del miembro superior, estamos hablando de una cervicobracalia, que es dolor cervical irradiado al brazo. Y así sucesivamente, si tenemos dolor localizado a nivel de la columna torácica, en la región torácica de la columna, de esa área del cuerpo, entonces el dolor está en cinturón, se va como una faja hacia adelante, como tipo descarga, o corrientazo, quemazón hacia adelante, hacia el tórax por delante, entonces se llama un dolor radicular de tipo torácico. También hablamos del dolor porque es muy importante para nosotros entender cuándo un dolor es de tipo agudo. Entonces estamos hablando del tiempo para clasificar el dolor. Hablamos del dolor en tiempo cuando decimos que si es menor de 12 semanas, el dolor se llama dolor agudo. Dolor, por ejemplo, dorsal agudo, y tiene menos de 12 semanas. Y si es mayor de 12 semanas, decimos que ya es un dolor de tipo crónico. Algunos clasifican como subagudo, pero generalmente hablamos de dolor agudo y crónico dependiendo del tiempo. En otros lo clasifican de acuerdo al tipo de dolor. Si es dolor radicular, que está afectando la raíz,
Otros hablan del dolor que si es contractura muscular, si afectamos los músculos, si es dolor de tipo facetario, cuando se afectan las facetas, que son las articulaciones de las vértebras, que ya las vamos a mencionar, y otro es el dolor de tipo ligamentario, donde estamos afectando los ligamentos que soportan y mantienen la columna. Entonces yo creo que es importante que entendamos que el dolor puede ser clasificado de cualquier manera, por el inicio, por la intensidad, por la frecuencia. En medicina nosotros tenemos una escala que se llama la escala visual análoga del dolor, que se escribe VAS. La escala visual análoga del dolor nos da una puntuación de 1 a 10. Y entonces decimos, si el dolor está en 1, es un dolor manejable, casi 0, que no sentimos dolor. Y si tenemos una escala, a medida que aumentamos de 8, 9, 10, el dolor es intenso, como nunca ha sentido en la vida el paciente, incapacitante, que pone al paciente a buscar ayuda. Es un paciente que no puede manejarse solo, que debe recibir medicación y tratamiento, incluso a veces internado. Entonces, dentro del dolor que tenemos, de agudo crónico, también tenemos otros tipos de dolor, de otra manera de clasificarlos, no por el tiempo, sino por la intensidad. Y entonces, recordemos que el dolor que produce, quiero hablar aquí claramente en esto, que quede puntual, el dolor que produce a nivel de las vértebras, de las facetas, de los ligamentos y de los músculos, ese dolor es un dolor que desaparece en la mayoría de los casos, a diferencia del dolor que compromete las raíces nerviosas, es decir, de tipo radicular se llama. Cuando el dolor es radicular, tenemos que buscar una ayuda porque el dolor ya no es de tipo mecánico. Mecánico de movimiento, quiere decir que el dolor muscular que tenemos es un dolor de tipo mecánico y sobre todo porque cada vez que hacemos un movimiento nos duele, nos da la punzada, nos da la discapacidad, nos da esa sensación de que no queremos movernos. Entonces, el dolor de tipo muscular o ligamentario es un dolor de tipo mecánico y es local. Por eso decimos al paciente, ¿dónde le duele? Y el paciente nos dice, aquí, en este punto, exactamente aquí, doctor. Entonces uno sabe que es un dolor de tipo muscular, de tipo contractura, de tipo mecánico. Mientras que cuando el paciente nos dice que el dolor se irradia al hombro, al brazo, al antebrazo, a las manos, o al glúteo, o al muslo, o va hasta la pierna, hasta los dedos del pie, se llama dolor de tipo radicular. Muchas veces han desaparecido los dolores, o la discapacidad, o la limitación. Porque recuerden que el dolor, como les decía, es un llamado de atención, es un desconfort. Que hay una disfunción de alguna estructura de las que vamos a mencionar, causa ese tipo de dolor. Entonces, tenemos que entender que los dolores son diferentes en la medida en que afecten cualquier tipo de estructura de las que vamos a mencionar. Entonces, es importante que entendamos cuáles son las fuentes del dolor. ¿Qué es eso? Donde se está produciendo esa sensación nociceptiva de desconfort. Entonces, hablamos de las raíces nerviosas, que es tal vez las que más producen dolor de tipo discapacitante. Las raíces nerviosas, recuerden que la columna, la médula espinal, está dentro de la columna y a través de unos agujeros que tienen las vértebras, produce la salida de las raíces nerviosas. Y esas raíces nerviosas, al estar afectadas, comprimidas por una hernia de disco, por una fractura, por un cáncer, por un tumor o alguna alteración de la anatomía de la columna, se comprimen y producen el dolor de tipo radicular. Por eso se llama raíces nerviosas, raíz, dolor radicular de la raíz. Es el dolor más intenso que tenemos a nivel de la columna, a nivel de la médula espinal, el dolor radicular. Pero tenemos otros elementos que son importantísimos. Como les mencionaba, que las articulaciones de las vértebras, que son numerosas, digo que son muchas articulaciones menores, que son de tipo sinovial, que tienen movilidad, que las utilizamos frecuentemente. ¿Cuándo las utilizamos? Cuando nos estamos levantando de la cama, cuando nos estamos sentando en la silla, cuando nos estamos agachando, cuando estamos haciendo todas las actividades de la vida diaria que no requiere desplazamiento de los miembros. Nuestros movimientos de rotación, de flexión, extensión, todo lo que hacemos de rotar la cabeza, mirar los lados arriba y abajo, esos movimientos se hacen con las articulaciones de las vértebras, articulaciones facetarias. Pero no podríamos hacer estos movimientos si no tenemos los músculos. El músculo es el que le da la vida, el movimiento a la columna.
Una columna sin músculos sería solamente una estructura inmóvil, que no nos ayudaría mucho. Los músculos son los que le dan la vivencia, la actividad, la dinámica a la columna vertebral. Y por eso es muy importante, porque la columna, como les dije, es el soporte dinámico del cuerpo, pero soporta la mayoría de las cargas. Es una estructura que nació para soportar cargas. Muchos dicen que la edad de la columna es la edad de nuestra vida, y sí es cierto, porque cuando la gente es mayor, la gente se queja mucho del dolor de espalda, la gente adulta, la gente que está por arriba de los 70, 80 años, la gente duele mucho porque son muchas articulaciones que llevan 80 años funcionando, 70 años funcionando, y por eso les molesta mucho. Lo otro que tiene dolor, además de los músculos, son las vértebras. Vemos cómo la estructura vertebral, sobre todo el hueso no duele tanto, pero el periósteo, lo que recubre las vértebras por fuera, produce dolor. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las fracturas, en el caso de los cánceres, por ejemplo, los tumores que infiltran las vértebras, que son muy frecuentes, patología frecuente, entonces producen ruptura o daño de esa pared externa de las vértebras, que es la parte cortical, y entonces produce el dolor vertebral, el dolor de las raíces nerviosas que están allí localizadas, el plecho basilar, basivertebral se llama. Lo otro son los ligamentos. Hay muchos ligamentos que están presentes, y creo que es importante que entendamos que la columna no está sola con los músculos. Los ligamentos ayudan a que la columna mantenga su coherencia, mantenga su unidad, y entonces no se nos desarme cuando nos agachamos o corremos o saltamos. Eso es a expensas de los ligamentos, que son muchos. Yo digo que tenemos más de 200 ligamentos en la columna. Lo otro es importante, las vísceras, sobre todo las vísceras que nos producen la gente que tiene dolor, por ejemplo, de la gastritis, el dolor de las secreciones gástricas del páncreas, por ejemplo, a nivel de secreciones hacia el intestino del páncreas, el dolor de graviado de las vísceras como son el colon, dolor del ovario, dolor que tiene que ver con la parte visceral en los hombres, por ejemplo, que tiene que ver con los elementos como la próstata, ya son dolores viscerales que también se refieren a la columna, y entonces vemos que muchas veces los dolores no tienen una localización vertebral, pero tenemos que descartarlo, qué tipo de dolor es. Son muy frecuentes, por ejemplo, a la gente tenemos que enseñarle y les decimos que tienen que tener mucho cuidado hasta cómo dormir. Uno no puede decirle a la gente que se acueste del lado derecho, siempre lateral derecho. Uno puede dormirse de lateral un tiempo, un momentico, 10 minutos, 15 minutos, cambia a decúbito supino y luego pasa a decúbito lateral derecho, por ejemplo. Casi le decimos a la gente que tiene que tener cuidado porque cuando usted duerme del lado izquierdo, el estómago, que tiene esa bolsa, esa capacitancia, esa capacidad de soportar líquidos y de todo, entonces tiene como un nivel y se mantiene y no hace reflujo. Entonces cuando dormimos, por ejemplo, del lado derecho, hay un reflujo, el esófago se abre, se dilata un poco porque el estómago está en una posición contraria a la postura normal, y entonces nos interesa mucho explicarle a la gente que es una de las causas de dolor, el dolor visceral, por la mala posición al dormir, que tenemos reflujo de los líquidos ácidos del estómago hacia el esófago, y entonces producimos todo lo que son las acideces de noche, sobre todo ese reflujo que no nos deja dormir. Y lo otro que tenemos que hablar importante es del disco vertebral. Tenemos 23 discos de las cervicales, dorsales y lumbares. Los más frecuentes tratados son los discos de la columna lumbar, donde se producen las famosas hernias de disco. Entonces, la mayoría de veces la gente tiene hernias de disco que son asintomáticas, que no requieren un tratamiento quirúrgico. La mayoría, todo el mundo tenemos hernias, probablemente si nos hacen resonancias, tenemos vértebras, tenemos hernias con protrusiones que no son propiamente discos y no requieren ningún tratamiento quirúrgico. Entonces, uno de los que tenemos que tener en cuenta es que el disco vertebral tiene inervación y produce también dolor. Y entonces es una de las causas de dolor en nosotros. Cuando estamos tratando el dolor de espalda, tenemos que saber esto. ¿Cuántos músculos tenemos? Tenemos músculos que van, como ustedes lo pueden ver, desde la parte occipital de la cabeza hasta abajo, grupos musculares. Por eso a usted a veces le duele la espalda baja, pero también se va hacia arriba, o se va hacia el glúteo, o se va hacia todos los lados. Tenemos muchos músculos, 4 planos musculares, superficiales y profundos. Entonces, nos duelen los músculos superficiales o los profundos. Por eso, cuando tenemos una lesión de los músculos profundos, que son pequeñitos,
creo que es muy importante que entendamos que a veces son profundos y no tenemos cómo aliviarlos. Entonces, el reposo, el calor y lo que tiene que ver con el tipo de terapia nos va a ayudar mucho a manejar el tipo de dolor. Es importante que entendamos también lo que produce dolor es esto que les quería mostrar, las vértebras. Las vértebras tienen estas estructuras que quería mencionar, que es las facetas o las articulaciones de las vértebras, las que nos permiten el movimiento. La mayoría de vértebras tienen 4 facetas, 2 arriba y 2 abajo. Ustedes ven cómo están unas afuera, otras se van hacia adentro para estar trocadas, para que no se desarme la columna y no se nos desordene. Y además esas facetas contienen, como ustedes lo ven, tienen líquido sinovial, cápsula sinovial, líquido articular, membrana articular y cápsula articular. Es una articulación verdadera. Pero además tenemos enfermedades, además de los traumas, tenemos enfermedades inflamatorias como las artritis, que ustedes ven cómo se puede observar en un estudio de resonancia, por ejemplo, un estudio de TAC o incluso un estudio de rayos X. Podemos visualizar que estas estructuras que son articulares y son muchas en la columna, ustedes ven cómo se inflaman, cómo se resienten, cómo se deterioran con el uso, con el abuso y con la edad. Entonces hay que tener en cuenta que vale la pena saber de esto para entender, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, un dolor localizado a nivel de la región de la espalda. Decimos que me duele aquí en ese punto y no se va a ningún lado, sabemos que probablemente es un dolor facetario. Es decir, que los dolores locales, que usted dice, me duele en este punto específico, estamos hablando de un dolor local, de un dolor dorsal o lumbar, localizado, puntiforme. Puede ser porque tengamos un dolor que no es de origen discogénico, sino un dolor de origen articular, muscular o facetario o ligamentario. Entonces, tenemos que tener cuidado para poder entender por qué nos duele la espalda. Y entonces, hablamos de las causas del dolor. Siempre tenemos que hablar de que las causas del dolor, cuando hablamos del dolor, pues dijimos que había dolor mecánico, dolor radicular, pero también tenemos dolores locales, como en el caso de las facetas que estamos mencionando. Pero la principal causa son los traumas. Pero recuerden que los traumas no son los traumas que usted se cayó del 10º piso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de traumas de estar mal sentado, de trabajar muchas horas sentado. Eso es un trauma repetitivo a la columna. La gente que trabaja agachándose, recogiendo cosas, levantando cargas pesadas. Pero sobre todo, siempre aminoramos casi siempre el dolor de la gente que trabaja en casa. Por ejemplo, la gente de la casa que trabaja en nuestros hogares, que siempre menospreciamos el trabajo de ellos y resulta que es un trabajo que se hace moviendo todas las articulaciones, caminando para aquí, caminando para allá, recogiendo, limpiando, levantando, alzando. Entonces, esos dos traumas son traumas repetitivos que van deteriorando las articulaciones. Yo he tenido experiencia de operar muchos pacientes, deportistas, por ejemplo, de alto rendimiento, incluso he operado, y resulta que ellos son las personas incluso que más se operan, la gente que hace ejercicio exagerado, ejercicio competitivo de alto impacto, porque lesiona las articulaciones. Y resulta que los traumas pueden ser leves o menores, repetitivos, pero cuando son traumas grandes, pues se lesionan las articulaciones que están hechas para soportar otro tipo de golpe, de impacto. La actividad física más realizada, por ejemplo, la gente que se va al gimnasio de primera semana y ve a la gente que tiene músculos y tiene muchos cuadritos y empieza a realizar la actividad física parecida a la de ellos y no se puede hacer porque es un proceso de años de entrenamiento, de dedicación, de una dirección adecuada para poder tener este tipo de supermúsculos y de actividad física. Los tumores, la neoplasia son los tumores, los cánceres, muchos cánceres de pulmón, el más frecuente, de próstata, de mama, sobre todo en las mujeres, muchos cánceres que afectan a toda la columna y entonces tenemos que hacer cirugía en estos casos o tomar biopsia simplemente, o tenemos que hacer cirugía. Las infecciosas, también infecciones, gente que tiene infecciones de orina con sistema inmune muy malo, entonces cualquier infección urinaria les va a afectar. Gente que tiene enfermedades metabólicas como la diabetes. La diabetes es una enfermedad que predispone a las infecciones. Las bacterias les encanta mucho el azúcar, los carbohidratos, entonces las enfermedades metabólicas como la diabetes produce este tipo de infecciones, ayuda. Las enfermedades degenerativas, como dijimos, las artritis, las enfermedades genéticas. Vemos que hay gente que tiene escoliosis, que tiene enfermedades que manejan esta parte y yo creo que es importante mantenerlo. Las secuelas, por ejemplo, de cirugías, hay que tener en cuenta también la parte quirúrgica y las inflamatorias, como las artritis, como ya les mencioné. Las causas también, como veíamos, unas son espinales, es decir, son causas que se originan en la columna.
como las osteoartritis, los desplazamientos, como en este caso vemos una vértebra que no tiene ninguna fractura, pero tiene un desplazamiento de los ligamentos muy mínimo hacia adelante, eso comprime donde van las raíces nerviosas. Los quistes sinoviales, las protrusiones y las hernias, que son los más frecuentes, y las causas no espinales como síndrome del músculo piriforme, la sacroileitis, las enfermedades de la cadera, que la gente las confunde con dolor de espalda, dolor de la columna, las condiciones pélvicas ginecológicas, que lo he referido de ahí, y por ejemplo el embarazo, que produce mucho dolor lumbar. Es importante tener en cuenta esto. En cuanto al diagnóstico, pues sí, muy importante tener en cuenta siempre el interrogatorio del doctor, siempre tener una historia clínica muy bien hecha, preguntando todos los antecedentes familiares. Es importante entender al paciente en el examen neurológico dónde es que le duele, y tocar al paciente, examinarlo, cómo es la marcha, cómo se levanta, cómo se sienta, cómo camina. Muy importante entenderlo, y sobre todo en el examen neurológico hacer lo que es los reflejos neurológicos, la fuerza, el tono, y tratar de localizar el punto específico, localizar el área donde está el dolor, donde se origina el dolor. Y las imágenes de ayuda diagnóstica muy importantes para nosotros. No podemos operar a un paciente si no tiene una imagen diagnóstica. Nosotros no podemos operar a un paciente con rayos X. Los rayos X son económicos, son útiles, sencillos, pero no nos muestran el disco, no nos muestran las imágenes de dónde está la protrusión del disco, dónde está la raíz nerviosa, dónde está la vértebra, la posición. Entonces, muy importante para nosotros entender que los rayos X son interesantes, pero es más importante el TAC, y mucho mejor la resonancia, y mucho mejor otros exámenes que también nos ayudan a veces para hacer diagnósticos específicos. Por ejemplo, en pacientes con linfoma nosotros podemos entender y ver que podemos pedir laboratorios, por ejemplo, en sangre, para poder hacer diagnóstico. Y muy importante cuando vemos la resonancia, por ejemplo, la resonancia abierta, que ahora es moderna, con imágenes espectaculares, donde ustedes ven que no entramos a los tubos que causaban claustrofobia como antes, sino ahora hay ayudas médicas como son las imágenes de resonancia magnética abierta. Muy importante. ¿Cuándo consultar a un médico? Resulta que cuando un paciente viene a consulta es porque él viene dirigido, o ha pasado ya por muchos doctores, ha ido a muchas terapias, ha estado en muchas cosas, en sobanderos, en quiropráctico, y de verdad necesitamos entender que debe haber una consulta con alguien especializado, pues que sea capacitado, que haya estudiado, que tenga un título y que tenga experiencia. En este caso, el dolor ya decíamos que era el dolor mecánico, el dolor radicular y el dolor de tipo local. Es muy importante entender que cuando sigue el dolor no alivia, que es un dolor que en la noche con reposo incluso continúa, pues es una manera de consulta. Lo otro son las caídas, lo otro es cuando hay pérdida de la fuerza o entumecimiento de los miembros inferiores, cuando hay antecedentes de cáncer, cuando hay antecedentes de uso de drogas o alcohol, cuando la gente utiliza muchos esteroides, sobre todo pacientes que tienen fiebre reumática, artritis reumatoidea, por ejemplo, que tienen que tomar frecuentemente, o procesos inflamatorios, como por ejemplo lupus. Entonces hay gente que hay que tener en cuenta porque produce mucha alteración ósea, mucha osteoporosis, y en este caso produce mucho dolor. La pérdida de peso frecuente de la gente, hay que tener en cuenta de eso. Las fiebres que no alivian, hay que buscar patología de la columna, sobre todo cuando hay mucha tos, con la maniobra de ir al baño, sentarse, pero duele mucho la espalda, hay que consultar a un médico. Y el que tiene alteraciones de los esfínteres vesicalo intestinal, hay que tener cuidado, vesicalo anal, hay que tener cuidado porque esto nos está llamando la atención de que algo nos está pasando. Recuerden que, como decía, el 90% de estas patologías se alivian con tratamientos de riesgo. Muy importante, los antecedentes familiares. Tenemos que tener claro que la gente que ha sufrido de enfermedades previas, pues la genética no miente. Y siempre, pues hay rasgos de esa penetrancia genética y podemos tener enfermedades como los que tuvieron nuestros familiares. También la edad, muy importante, que a mayor edad, pues mayor deterioro de los tejidos, pérdida de agua, la parte metabólica en la columna, sobre todo los osteoclastos que están predominando sobre los osteoblastos, produce mayor desgaste, mayor gasto de lo que son las moléculas de calcio, y resulta que entonces tenemos debilidad del hueso, la falta de ejercicio, el mal ejercicio. Casi siempre tenemos malos hábitos del ejercicio, entonces hacemos mal y nos lesionamos, entonces no podemos hacer ejercicio. El sobrepeso, muy interesante, nuestras articulaciones, nuestros músculos están hechos para soportar cierta cantidad de peso, pero cuando sobrepasamos esto, entonces vamos a tener dolor, limitación, destrucción, desgaste de las articulaciones. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque en esta charla lo que quiero llamar la atención es que son cosas que podemos manejar, que simplemente con solo hecho de
de sentirnos un poco mejor mentalmente, nos va a dar una pauta para poder cambiar el pensamiento y empezar a hacer el ejercicio, empezar a comer diferente, como estamos hablando desde el comienzo de la charla. Las enfermedades asociadas, el que es hipertenso, diabético, pues también las enfermedades que tienen que ver con el metabolismo del calcio y del hueso, pues vamos a ver que vamos a tener alteraciones. La gente que trabaja con ejercicio exigente, levantando muchas cargas, hay mucha gente que labora. No todo el mundo es doctor, no todo el mundo es ingeniero, no todo el mundo es presidente. Entonces resulta que la mayoría de gente tiene que esforzarse, tiene que sudar las 8 horas, haciendo esfuerzos físicos exagerados, después se lesionan con más frecuencia. La gente que fuma, se ha comprobado científicamente que la gente que fuma tiene menor chance de llevar oxígeno de la parte que tiene que ver con el disco y su irrigación, que es muy escasa. Entonces el que fuma tiene menos oxígeno llegando a esa estructura, por eso se lesiona, pierde su capacidad, su potencia, el anillo fibroso y el disco, y por eso se lesiona, se rompe el disco. Los estados psicológicos alterados, hay que tener cuidado en eso, porque la gente que no tiene un estado mental fuerte, pues tiene la capacidad de mantener el dolor lumbar, a veces sin patología previa que requiera cirugía. Y siempre las malas costuras y los hábitos que hay que tener en cuenta. Siempre, al final vamos a dar las pautas de esto. Y, sobre todo, siempre todo esto redunda en lo que estoy diciendo en debilidad muscular, que es la que nos produce el dolor de espalda. ¿Cuáles son los tratamientos? Y quiero hablar de esto porque es importante hablar de la prevención. Siempre, nosotros, ustedes ven que en esa diapositiva la cirugía la dejamos en última opción por allá bien lejana, bien lejos, escondida, porque lo principal del tratamiento del dolor de espalda sigue siendo la prevención. ¿Qué es la prevención? La prevención es una advertencia, es una educación a nosotros mismos, es decir, que vamos a tener que enamorarnos nosotros mismos para poder entender, querernos tanto como cuando queremos a otra persona, vamos a querernos mucho, poniendo la atención a esto que voy a decir en esta parte que es muy importante. Hay que subir la autoestima. No podemos quedarnos ahí, es que tengo sobrepeso y no quiero bajar porque es que miras que no soy capaz. No, si soy capaz. Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos. ¿Por qué? Hábitos que nos van a redundar en un bienestar físico y mental muy importante. Y además de eso, vamos a tener un cerebro saludable que nos ayuda, pero sobre todo vamos a ser exitosos y somos capaces de cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de vida. Entonces tenemos varias notas que tenemos que ver durante la prevención. Primero, que enumerar el problema. Por ejemplo, en este caso, que nos duele la espalda. Segundo, que tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿Qué es cambiar? Pues vamos a pedir ayuda a alguien que sepa, como en el caso mío, explicarles qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y después, aceptar que tenemos un problema y que queremos cambiar. Y lo 4, el compromiso. Ese compromiso de querer cambiar las cosas para mejorarnos. Las indicaciones siempre son claras y precisas. Además, siempre decimos que esa es una medicina de la calidad de vida. Siempre la terapia física, la ayuda psicológica, los medicamentos analgésicos, el relajante muscular y narcóticos nos dan una pauta. Y también tenemos infiltraciones y radiofrecuencia, que no son cirugías, sino son procedimientos. Y el último, la cirugía, que, como decía al comienzo de la charla, en un porcentaje de 100, solo 3 pacientes requieren cirugía cuando tienen un diagnóstico muy claro y preciso con ayuda de la resonancia magnética en este caso. Y queremos entender que es una patología que discapacita mucho, como ustedes lo pueden ver acá en la diapositiva. Entonces, cuando el paciente viene del especialista, ha pasado por muchos doctores, muchos terapeutas, mucha gente que sabe bastante de esto, dice que sabe, pero que lo han orientado de una manera un poco diferente. Y entonces el paciente se cansa de los doctores, cansado de seguir teniendo dolor, cansado de recibir medicamentos por meses que están molestando el estómago, que están causando problemas en el hígado, que están causando problemas en el riñón, cansado y estresado de no ver una luz al final del camino, y además cansado de todo, porque sufre el paciente, se estresa, se cansa, pero además no puede hacer ejercicio. Un paciente que tiene dolor lumbar o dolor dorsal no puede hacer actividad física, y entonces el círculo vicioso de inactividad, de no querer hacer nada, se sienta a comer, a ver televisión y come y es su manejo. Y siempre cansado de estar con dolor. Por eso es muy importante tener en cuenta que hay que saber buscar ayuda, saber a quién pedir la ayuda, porque vale la pena que entendamos. Entre las ayudas diagnósticas muy importantes, tengo estas imágenes que creo. En las ayudas del diagnóstico casi siempre el gol estándar de oro para el diagnóstico de la patología de la columna es la resonancia magnética que la estamos viendo acá. Ustedes ven que esto es un TAC, esto es una resonancia. A la izquierda mía, o no sé si a la izquierda de ustedes también, y tenemos las vértebras, donde va la médula espinal y las raíces nerviosas,
y las apófisis espinosas atrás en la espalda y una columna lumbar. Entonces ustedes ven que el TAC bueno para ver la arquitectura del hueso, pero no ve, como la médula espinal, el color del disco, el tamaño del disco, no se ve el líquido cefalorraquídeo, ustedes no ven el cono medular donde termina la médula espinal, el nivel lumbar alto, ni cómo las raíces nerviosas van bajando, ni cómo se ve un disco cuando hay una hernia de disco, cómo las raíces nerviosas están comprimidas o afectadas. Ustedes ven aquí a nivel de esta resonancia magnética, aquí de Paseo Colón, aquí donde estamos, es hecha aquí, donde se aprecia una hernia de disco en el nivel del L4, L5, que protruye, que comprime, es una hernia de disco extruida que comprime las raíces nerviosas o la cola de caballo, la cola de equina que van bajando, produciendo esa compresión por esos elementos nerviosos que vienen bajando a través de este saco dural que contiene líquido cefalorraquídeo y flotan sus raíces, y aquí la vemos que está completamente comprimida. Es muy diferente, pero cuando se le diga, hágase un ultrasonido, no le sirve para nada. Hágase unas radiografías, ayudan pero no a localizar, pero no ayudan a definir qué tipo de cirugía se le debe hacer a usted. Incluso si pedimos un TAC, ustedes ven la diferencia entre un TAC de la columna lumbar y una resonancia, es completamente diferente. Es el mejor estándar, por eso cuando le pedimos una resonancia, ay, porque es un TAC, no. Los precios de las resonancias ahora, como he averiguado, casi siempre son muy parecidos entre una resonancia, o sea, por eso es mejor siempre cuando pensamos en hernia de disco, en compromisos, cánceres o tumores, o sangrados de la columna o infecciones, el examen ideal sigue siendo la resonancia magnética. Y queremos hablar un poquito de nutrición. Yo creo que es importante que tomemos pauta en eso. Definitivamente no todo el mundo tiene chance de ir a comprar los duraznos, las peras, ¿ya? Todos estos elementos que ven ustedes ahí es una nutrición ideal, pero no todo el mundo tiene esa chance. Los frijoles también son ricos, las ensaladas también son deliciosas. El pollo también es delicioso, tiene proteínas, el pescado también es delicioso. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es que hay que tomar una dieta que sea equilibrada. ¿Por qué? Porque no queremos hacer dietas exigentes, dietas rigurosas, dietas recomendadas en la televisión, que usted se come esa pastillita y baja de peso. No, señor. La dieta es la que tenemos en casa. Hay que hablar con el especialista en nutrición para que el especialista nos diga qué es, cuáles son las indicaciones, qué elementos, qué sustancias debemos comer. Y definitivamente quiero que me escuchen esto. Es interesante porque nosotros solo necesitamos cosas escasas en la nutrición. Primero, el agua, que no puede faltar. Debemos tomar mucha agua. Segundo, los electrolitos. No puede faltar el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio. No pueden faltar, eso lo traen las aguas normalmente. Pero además, no pueden faltar los elementos traza como el zinc, el cadmio, el molibdeno, que son elementos traza que son vitales, el magnesio, que son vitales para la acción de las enzimas nuestras, en nuestro cuerpo. Y además tenemos que comer fibra, y además tenemos que comer carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces no queremos cambiar nuestra dieta, ni hacer dietas extrañas y raras. Hay tantos nombres como dietas hay. Entonces resulta que no necesitamos hacer esas dietas estrictas, exigentes. No, señor, la gente tiene que comer sano y hacer ejercicio. Definitivamente tal vez son los postulados más grandes en lo que tiene que ver con la salud nuestra, en la calidad de vida. Comer sano, una de las cosas. ¿Qué es comer sano? Pues lo que haya, pero con moderación. Tenemos que ir a un especialista en nutrición para que nos haga una dieta, nos haga la dieta balanceada de la semana. Es importante entenderlo. No debemos comer dietas exquisitas. Comamos lo que haya, pero no es bien balanceado, y eso lo va a decir un especialista en nutrición, que creo que es muy importante. Lo otro, los postulados grandes, es no queremos estar fits. La gente que hace ejercicio exagerado se lesiona también. Y entonces yo he tenido que operar más gente joven, más gente sana que gente mayor, gente adulta. Y entonces es importante porque esas dietas lo que hacen es ese tipo de actividad física exigente, exagerada, los que no somos tan fit, resulta que nos lesionan los músculos. Tenemos hernias de disco, he operado muchas hernias de disco, de gente que hace ejercicio exagerado. Entonces, llamado la atención es que hagamos el ejercicio de acuerdo a nuestro cuerpo, de acuerdo a lo que podamos. No podemos mandar a hacer una persona que tiene sobrepeso de 80 años a que vaya y corra 10 kilómetros. No, señores. Hagamos lo que podemos. Solo caminar es importante, solo aprender a respirar es importante. Y entonces vale la pena entender que no queremos estar fit. Queremos estar como queremos y como nos gusta y como nos sentimos bien. Eso se llama felicidad y entonces tenemos que hacerlo. Por favor, vale la pena que entendamos que eso es importante. No queremos gente musculosa, necesitamos gente que se sienta feliz en su vida. Y vale la pena. Por eso es claro que tengamos indicaciones. En esta charla está dado, sobre todo, vamos a hablar de algo que quería mencionarles casi que al final.
que es muy importante los detalles mínimos de esto, explicarle a las personas. Una de las cosas es que para tener un alivio de esto, porque ya le dije que el 90% de la gente que tiene dolor de espalda se alivia solo, casi solo con algún analgésico, con algún antiinflamatorio, con algún relajante muscular, con la terapia física, con un buen balance, la postura mecánica, el balance de la columna, pero sobre todo hablamos de las posturas. ¿Posturas en dónde? En la cama. Hay gente que todavía duerme con el enemigo, con el colchón duro, y resulta que no lo cambia porque dice que es ortopédico. No, los colchones, el mejor colchón es el que usted se acuesta y se levanta descansado. Ese es el mejor colchón para usted. Al igual que las almohadas, todo el mundo hace curso durante la vida de comprar almohadas, miles de almohadas, y nunca nos sirve ninguna. Hay que usar una almohada que sea la ideal, la que sea cómoda, para que usted se adapte. ¿Y cómo hay que dormir? Siempre, ojalá lateral, ojalá de cúbito supino, boca arriba, ¿ya? De cúbito prono, boca arriba. Es decir, como realmente duerme todo el mundo, lateral o boca arriba. Es muy importante porque estamos utilizando las curvaturas de la espalda con almohadas a nivel de las rodillas, con almohadas pequeñas a nivel del cuello. Entonces es muy importante para nosotros saber la posición en nuestra cama. Yo les decía que la secreción de los líquidos gástricos, cuando nos acostamos en el cúbito lateral derecho, hay reflujo. Si nos acostamos con el estómago lleno, pues hay reflujo y todos los ácidos van hacia arriba hacia el estómago, produciendo las famosas agrieras y sensación de acidez que no nos permite dormir. Entonces hay que tener cuidado, hay que dormir la mayoría de veces del cúbito lateral izquierdo, del lado izquierdo, muy importante. Lo otro, las sillas. Unas sillas tienen que ser a 90 grados, donde la altura de las piernas, la altura de la cadera sea igualmente a la altura de las rodillas, a 90 grados. Cómodos, una postura atrás como estoy yo sentado, a 90 grados. Lo otro muy importante, el calzado. Siempre les digo, hay que tener un calzado suave, que tenga un poquito de tacón atrás, 2 o 3 centímetros es el máximo, para que la gente no pueda andar con zapatos planos, no le sirve, porque entonces apoya solo el talón. Nosotros caminamos con talón y la punta del dedo gordo, eso no está bien. Entonces necesitamos tener taloncito para que se apoye el antepié y la parte de atrás del pie que se llama retropié, muy importante. Lo otro, ¿cómo nos vamos a levantar de la cama? ¿Cómo nos vamos a levantar del baño? Tenemos que aprender en la escuela de espalda cómo se hacen esos movimientos porque vale la pena. Como nuestra mesa de trabajo, nuestra mesa nos queda muy alta o muy baja, nuestra silla nos queda muy alta o muy baja, tenemos que saber eso, vale la pena. ¿Cómo es la postura de los hombros? Siempre es importante entender que los hombros tienen que estar relajados siempre, que andamos tensionados durante todo el día. ¿Cómo es el abdomen? Hay que siempre estar contrayendo el abdomen. ¿Cómo es nuestra postura de la pelvis cuando estamos caminando? ¿Cómo es la postura de las rodillas y los pies? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vale la pena que entendamos que siempre tomamos esas posturas como que son las que mejor tenemos, pero nadie nos ha explicado cómo es que tenemos que hacerla. Entonces vale la pena siempre que tengamos estos pautas que les estoy diciendo, buenas posturas correctas, caminar erguido, siempre con la cabeza hacia adelante, tirando la mirada fija hacia adelante, tratar de mantener el cuello siempre en una postura que no tenga tensión, tener la pelvis en una postura que no tengamos que estar relajados ni contraídos tanto. Entonces vale la pena las posturas que siempre tenemos que tener, vale la pena eso. Lo otro, que siempre les digo a ustedes, que siempre la felicidad es no tener sufrimiento ni dolor, pero si tenemos plata y salud, pues nos va mucho mejor. Pero vale la pena entender que siempre las cosas debemos hacerlas con mucha pasión, porque si no, las cosas no nos salen bien o nos salen a medias. Entonces, eso es el mensaje que tenía para darles a ustedes hoy, sobre todo en lo que tiene que ver con el beneficio de bienestar físico y mental, y sobre todo uno muy tranquilo, manejar esto con mucha tranquilidad, buscar la ayuda correcta con la persona correcta, no empiecen a dar vueltas, porque cuando el paciente viene aquí a la consulta conmigo, por ejemplo, ya ha venido, trae resonancia, trae placas, ya ha pasado por muchos doctores y mucha gente que le ha hecho actividad física excelente. Entonces, para mí, es el día de hoy la charla, pues es lo que quería traerles y agradecerles la atención.